El canciller alemán Olaf Scholz ha logrado que su partido pierda por completo el poder en el Parlamento Europeo. Estamos viendo cómo después de estas elecciones poco a poco van saliendo los cambios, poco a poco van saliendo, digamos, también la pérdida que se ha generado después de demostrarle a varios políticos de la Unión Europea que los ciudadanos no están de acuerdo con el manejo que llevan de sus respectivos países. Y después de los resultados para la coalición gobernante de Alemania en las elecciones para este parlamento, se dejó en evidencia también que los políticos tradicionales de este país le dieron la espalda a las preocupaciones de la ciudadanía. Precisamente en el diario Telegraph, la escritora Katja Hoyer elaboró una especie de repaso de los resultados que se lograron obtener en Alemania y principalmente lo que sería, el cambio que se puede llegar a esperar después de precisamente estos resultados. Sobre todo porque los partidos de la alianza en el poder, que es donde está Olaf Scholz, el Partido Verde, el Socialdemócrata y Libertarios Demócratas, obtuvieron resultados muy lamentables, el 9, el 14 y el 5%, así respectivamente. La alianza conservadora CDU-CSU fue la que obtuvo una muy cómoda victoria, con más del 30% de los votos. Y el AfD, que es la ultraderecha, obtuvo una votación récord del 16%. Uno pensaría, bueno, es peligroso saber que los de extrema derecha se están haciendo cargo de la política o van a hacerse cargo de la política en lo que es la Unión Europea, representados por Alemania, pero realmente el proyecto que está manejando Olaf Scholz no le gusta a la ciudadanía. Olaf ha sido uno de los que, al igual que Emmanuel Macron, han presentado manifestaciones. Los ciudadanos están hartos de sus políticas, sobre todo en el tema de las energías limpias, y sobre todo ahora que precisamente después de esta guerra entre Ucrania y Rusia, Olaf Scholz tomó la decisión de hacerle caso a Estados Unidos. Al hacerle caso a Estados Unidos, rompió por supuesto esta relación de muchísimos años con Rusia, que principalmente les daban una ventaja en materia industrial. Recordemos que Alemania era conocido precisamente por ser la nación que impulsa la industria en la Unión Europea, mantenía principalmente ese objetivo y eran el país que otorgaba una gran cantidad de recursos económicos a la Unión Europea. Después de la guerra, por supuesto, vimos la debacle de Alemania, y esto es algo que para los ciudadanos no fue un buen paso por parte del gobierno de Alemania. Entonces vimos este rechazo que se llevó a cabo este fin de semana. La extrema derecha logró resultados récords. Con elecciones regionales en otoño y elecciones federales el próximo año, digamos que Alemania podría encaminarse hacia un mayor revés político en la historia de toda su democracia posguerra. Digamos que Olaf Scholz logró hacer que los cambios que se habían estado llevando a cabo gracias a sus partidos, a su gobierno, todo se cayera a pedazos. Aunque Alemania sí registró una participación récord también en esas elecciones del 64%, las personas prefirieron emitir su voto para mostrar su descontento por el estado actual de las cosas. Y si Olaf Scholz no mejora la situación, no cambia sus políticas, no se acerca nuevamente a lo que es en este caso Rusia para tratar de mejorar su economía, si se separara un poco de las decisiones de la Unión Europea, digamos que podría haber una salvación para Olaf Scholz. Es muy poco probable, sobre todo porque el canciller tenía la intención de reelegirse, porque recordemos, si te reeliges en cualquier otro país que no sea la Unión Europea o el propio Estados Unidos, estás en contra de la democracia, pero si te reeliges en lo que es la Unión Europea, entonces no hay ningún problema porque todo es un proceso democrático. Pero bueno, la intención de Olaf Scholz era precisamente eso, buscar un segundo mandato, seguir al frente de Alemania, pero obviamente no lo va a conseguir.
A diferencia de Angela Merkel, digamos que Olaf Scholz le dejó mucho que deber a los ciudadanos. Precisamente el voto de castigo es lo que estamos viendo en estas elecciones. Algo significativo, sobre todo porque quizás la Unión Europea no está acostumbrado a este término, quizás digamos, siempre tuvieron los que actualmente están en el poder una ventaja, lograron convencer a los ciudadanos, prácticamente lo tenían todo para ganar, pero lo único que no tenían en este momento era el apoyo de los ciudadanos. Los ciudadanos dijeron no, estamos cansados. Hay algunos que lograron votar para que precisamente el partido de Ursula von der Leyen tuviera una ventaja, pero aún así no es suficiente. De acuerdo con los últimos análisis, digamos que es muy probable que no le alcance la votación para poder reelegirse. Entonces, quizás si todos cruzamos los dedos, podríamos ver la salida de Ursula von der Leyen de la presidenta de la Comisión Europea. De hecho, los resultados fueron un claro mensaje de la ciudadanía de que los políticos no están abordando, se olvidaron por completo de los problemas que tienen los ciudadanos, que realmente necesitan ser atendidos. Para los políticos actuales es mucho más importante una guerra, es mucho más importante hacerle caso a Estados Unidos que ver realmente por las carencias, por la situación económica, por la situación puede ser social. Realmente, principalmente por el tema de la economía, no te puedes meter con el bolsillo de los ciudadanos, con el trabajo de los ciudadanos. Entonces, obviamente se empezó a generar un disgusto, un rechazo por los gobiernos actuales, así que los ciudadanos salieron a emitir su sufragio y votaron en contra de los partidos en el poder. Por ejemplo, de acuerdo con un sondeo hecho en mayo, el principal problema que los votantes detectaron fue la migración y los refugiados. También Terry Reinke, el principal candidato del Verde, impulsó como sus preocupaciones la justicia social y el feminismo, algo que tampoco le gustó a los ciudadanos de Alemania. En el tema de la migración es muy importante, sobre todo porque se destina una gran cantidad de recursos económicos del país a entregárselo precisamente a los migrantes o los refugiados. En el caso de los refugiados de Ucrania, debido a la guerra, ellos son los que reciben la mayor cantidad de recursos económicos. Posiblemente sean como 3,000 euros al mes, si no me equivoco. Así que eran el país que más dinero le daba a los refugiados ucranianos. Por eso no se querían ir a Alemania. ¿Por qué? Porque tenían una casa, les pagaban, compraban sus cosas, vivían bien, sin trabajar, sin la necesidad de hacer absolutamente nada más que estirar la mano y que Alemania te pagara. Eso sí, con los impuestos de los ciudadanos alemanes. Y esto fue algo significativo para las votaciones. El tema de la migración fue quizás lo más importante. Lamentablemente, Ursula von der Leyen ya dijo que uno de sus principales proyectos, si llega a ser seleccionada nuevamente como presidenta de la Comisión Europea, va a ser seguir ayudando a Ucrania. Así que esta es decisión de los ciudadanos, porque ellos acudieron a votar. Si los ciudadanos en este caso prefirieron, en el resto de los países de la Unión Europea, prefirieron apoyar a Ursula von der Leyen, apoyar su política de pro-Ucrania, entonces ellos tendrán que resolver sus problemas económicos como puedan, porque tienen que entender los ciudadanos que no van a recibir ayuda de su gobierno. No van a recibir ayuda de su gobierno porque eso no es lo que le interesa a Ursula von der Leyen ni a los políticos de su respectivo partido. De igual forma, en el tema de lo económico, la mayoría de los ciudadanos en la Unión Europea, la mayoría de los ciudadanos en Alemania, en Francia, tenían un pequeño problema, el problema energético. Ese fue un duro golpe para la mayoría de las naciones. Recordemos que todo esto se orilló también debido al conflicto entre Ucrania y Rusia, pero principalmente porque los países europeos empezaron a sancionar a Moscú. Si no se hubieran metido en esta guerra, si querían ayudar a Zelensky, ok, denle dinero, denle armas, pero no te cortes tú mismo la oportunidad de seguir generando recursos. Quizás
Si estas sanciones no se hubiesen presentado en algo tan importante como lo es el petróleo, el gas, la Unión Europea no habría recibido un duro golpe económico y quizás las votaciones habrían resultado completamente diferentes. Pero, al preferir cortar los lazos con Rusia de golpe, sin importar absolutamente nada de lo que pudiera ocurrir, estos son fácilmente los resultados. Por cierto, estamos viendo un impacto en los sistemas políticos de todo Occidente. Ese es un impacto muy profundo, sobre todo en vías para las elecciones de Estados Unidos. Ya salimos de un proceso electoral y prácticamente estamos entrando en uno nuevo. También vamos a ver el proyecto de las nuevas elecciones en Francia. El presidente Emmanuel Macron, lo platicábamos ayer en nuestro en vivo, decía precisamente que va a disolver lo que es su parlamento y va a llamar a elecciones en este mismo mes de junio, poco antes de que se lleven a cabo los Juegos Olímpicos, algo que quizás, según se tiene entendido, podría quizás beneficiar a Emmanuel Macron. Un voto rápido, que los ciudadanos no lo piensen, simple y sencillamente salgan a acudir a las votaciones, lo cual podría quizás apoyarlo. No es seguro, pero esa podría ser la intención de Emmanuel Macron. Aún así, ningún partido político puede dar por sentado a sus votantes. Recordemos que si los políticos no cumplen, los ciudadanos ya tienen la confianza, tienen la certeza de que la democracia sí sirve y que pueden salir a votar, por supuesto, por la persona que les conviene quizás, o simple y sencillamente no seguir con lo mismo. En el caso de Alemania, Olaf Scholz dijo que no va a presentar elecciones anticipadas, que se lleve a cabo el proceso como lo marca la ley y sobre todo a los tiempos electorales, como que continúen, quizás con la intención de revivir un poco el acercamiento con los ciudadanos, tratar de componer un poco la economía antes de los procesos electorales. Porque si las votaciones fueran hoy, un día después de las elecciones del Parlamento Europeo, el resultado sería prácticamente el mismo. Un rechazo total al gobierno de Olaf Scholz. Alemania está en camino a convertirse en un país en desarrollo. Está a punto de convertirse en lo que para ellos es un país de segundo nivel. Ya no son la gran Alemania. Ya nadie quiere invertir en Alemania. Olaf Scholz tuvo que salir a rogarle a China para que invirtiera en su nación, después de que muchas empresas huyeran de este país. Si las elecciones fueran hoy, quizás el resultado sería similar. La derecha tomaría el control en vista de que Olaf Scholz no está haciendo su trabajo y lo único que ha logrado es destruir a Alemania, porque lo único que ha logrado es destruir a Alemania y obviamente a los alemanes. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.